Hola, mi nombre es Adriana Garcés, asociada del área de regulación y competencia en Bullard Fallas Curramás. Bienvenidos a la primera edición de What's New On Libre Competencia de WOLAP. Hoy comentaremos la modificación al Código Penal para fomentar la libre competencia y combatir los cárteles en el país, como el tristemente famoso cártel del papel higiénico, que angustió a los peruanos cuando querían ir al baño. Esta ley representa un hito muy positivo en materia de libre competencia en el Perú, ya que busca enmendar una serie de vacíos e inconsistencias que estuvieron presentes en la normativa durante muchos años. El artículo 232 sancionaba con una pena de cárcel de entre 2 y 6 años a aquellos que abusaran de su posición monopólica u oligopólica en el mercado o incurrieran en acuerdos restrictivos de la competencia. Esta disposición estuvo vigente durante más de 15 años y no fue aplicada ni una sola vez, pero esta situación cambió en el año 2008 con la aprobación del Decreto Legislativo 1034, la nueva Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Dicha norma fue emitida a propósito de la suscripción del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, que requería contar con un marco normativo estable y claro para el desarrollo de actividades empresariales en el país. Parte de este marco normativo está integrado, en primer lugar, por la legislación de libre competencia y, en segundo lugar, por disposiciones separadas como el artículo 232 del Código Penal. La nueva Ley de Competencia derogó el artículo 232. Y la justificación que se dio fue que la experiencia práctica del Indecopi había demostrado que la vía administrativa resultaba mucho más eficiente que la vía penal para poder prohibir y sancionar las conductas anticompetitivas. Sin perjuicio de esto, un análisis más profundo del artículo nos permite identificar dos conflictos adicionales entre este y la nueva Ley de Competencia. Primero, que el artículo no es consistente con los estándares de prohibición que prevé la ley. Estos estándares de prohibición son el estándar de prohibición absoluta y el estándar de prohibición relativa. Bajo el primer estándar, solo se necesita acreditar la conducta para sancionarla. Sin embargo, en el estándar de prohibición relativa, además de acreditar la conducta, se requiere acreditar que ésta tuvo o pudo haber tenido efectos negativos en el mercado y que además carece de cualquier tipo de justificación objetiva. El estándar de prohibición absoluta se reservó únicamente para los casos más graves de conductas anticompetitivas, conocidos como cárteles, que son acuerdos entre competidores para la fijación de precios, el reparto de mercado o licitaciones colusorias. Por otra parte, el estándar de prohibición relativa solo se aplica a prácticas de abuso de posición de dominio o restricciones verticales o también a acuerdos distintos al cártel. El artículo 232 del Código Penal no hacía esta distinción entre estándares. Asignaba el mismo tratamiento a los acuerdos sujetos a prohibición absoluta que a los acuerdos sujetos a prohibición relativa y les aplicaba la misma pena cuando es claro que algunos de estos tipos de acuerdos sí tienen una justificación objetiva y pueden generar algunas eficiencias en el mercado. En segundo lugar, el artículo no era claro sobre el rol del Indecopi o de la Agencia de Competencia en el marco del procedimiento penal. Si bien la tipificación hacía referencia a una infracción a la ley de la materia, no era claro si es que se debía contar con una resolución firme en sede administrativa para dar inicio al procedimiento penal. Sin embargo, el artículo 232 del Código Penal fue traído de vuelta en el contexto de la pandemia, ya que muchos medios de comunicación reportaban prácticas como precios abusivos, acaparamiento o especulación. El Congreso optó por reintroducir el artículo 232 al Código Penal, esta vez retirando la referencia a que se debía contar con una infracción a la ley de la materia, y aumentando la incertidumbre acerca del rol de la Agencia de Competencia en el procedimiento penal. Pero la consecuencia más grave de la reintroducción del artículo 232 fue la disminución de la eficacia del programa de clemencia. Este programa permitía a los agentes económicos que hubiesen participado de prácticas de cártel acceder a una exoneración o a una reducción sustancial de la multa a cambio de colaborar con la Agencia de Competencia y entregarle pruebas que ayudaran con la investigación y sanción de los cárteles.
El programa de clemencia fue sumamente efectivo. Entre 2012 y 2018 se presentaron alrededor de 15 solicitudes de aplicación que derivaron en la sanción de cárteles conocidos como el ya mencionado cártel del papel higiénico o el también tristemente famoso cártel del Club de la Construcción. Las empresas que participaron del programa de clemencia en estos casos lo hicieron con la seguridad de que accederían a una exoneración completa de la sanción. Lamentablemente, la reintroducción del artículo 232 no tuvo en consideración el efecto negativo que esto podría generar en los incentivos de las empresas, pues ninguna empresa se aproximaría a la agencia de competencia con pruebas que la inculparan si no tuviese certeza absoluta de que se le iba a exonerar de cualquier tipo de sanción, tanto administrativa como penal. Lo anterior tuvo como consecuencia que del número de 15 solicitudes de aplicación al programa de clemencia entre 2012 y 2018 pasáramos a 0 solicitudes entre 2020 y 2021. Frente a esta drástica reducción en la efectividad del programa, en noviembre de 2022 la congresista Adriana Tudela presentó un proyecto de ley de modificación del Código Penal. Este proyecto de ley, que fue finalmente aprobado por Ley 31775, no planteaba la derogación del artículo 232, sino más bien su modificación con algunos cambios sustanciales. Primero, se reserva la pena de cárcel solamente para los acuerdos sujetos a prohibición absoluta, en concordancia con las disposiciones de la Ley de Competencia. Segundo, se exime de responsabilidad penal a aquellos que hayan accedido a una exoneración en sede administrativa producto de una aplicación del programa de clemencia, y así garantizando su efectividad. Finalmente, en tercer lugar, deja en claro el rol de la agencia de competencia en el marco del procedimiento penal, pues le da un plazo de 5 días hábiles para correr traslado de la sanción al Ministerio Público, poniendo a su disposición los elementos de prueba necesarios para el inicio de la investigación preliminar. ¿Cuál es mi opinión acerca de estos 3 cambios? Considero que la suma de estas 3 modificaciones es muy positiva para la normativa de libre competencia peruana, pues deja en claro el rol del programa de clemencia en la detección y sanción de cárteles. Y espero que a futuro esto resulte en una aplicación, en más aplicaciones al programa de clemencia, así como una colaboración más estrecha entre las agencias de competencia y los órganos judiciales. Espero que este video les haya servido de mucha ayuda para poder entender un poco más del régimen de libre competencia en el Perú. Muchas gracias.